Diga, Dios lo hará de nuevo. Amén. Quiere decir que ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Libro de San Juan, capítulo 21, verso 1. San Juan, capítulo 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron, ¿qué dice? Nada. Amén. Salieron bien animosos a trabajar, a pescar. Dice, pero no pescaron nada. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ese es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban en tierra sino como 200 codos. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red, que dice, no se rompió. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Esta palabra, hermanos, que acabamos de leer, nos da señales, como cuando tú vas por la carretera y ves muchos tipos de señalamiento en la carretera, que esos señalamientos te van a ayudar. Quizás te va a decir la velocidad en la que debes de ir, cuándo parar, dónde dar vuelta, gloria al Señor. Y todo este tipo de señales te ayuda a ti a llegar a un destino, ¿verdad que sí? Y que vayas con precaución. Dios también nos da señales de cómo debemos de vivir aquí en la tierra. Gloria a Dios. Escuche bien, la palabra de Dios nos dice cómo hacerle. Cristo vino y le dijo que tirara la red, ¿a dónde? A la mano derecha, dice la Biblia. Amén. A la mano derecha de la barca. Era una señal que ellos estaban recibiendo. La palabra de Dios, hermano, nos prepara, escucha, para que Dios lo haga de nuevo. Tú ocupas una bendición, tú ocupas un milagro, uno nuevo. Dios lo puede hacer otra vez. Por eso yo digo, este es el tiempo. Aunque todo el mundo diga lo contrario, mi Dios lo hará de nuevo. Mi Dios lo hará otra vez. Él se manifestó a los discípulos y Él se va a manifestar en este tiempo a nuestra vida. Gloria al Señor. Diga en voz alta y con mucho ánimo, diga: Dios lo hará otra vez. ¿Cuántos lo creen? Dios lo hará. ¿Sabe que la historia que acabamos de leer era un cuadro crítico? Este verso que leímos era algo
delicado para los discípulos. Imagínense, habían salido a pescar y no pescaron nada. De eso vivían, de eso comían, era su trabajo, pero no habían pescado nada. Pero Dios cambia los cuadros críticos en cuadros sobrenaturales. Así que si usted está viviendo un cuadro crítico de salud, un cuadro crítico de finanza, pero usted confía en Cristo, Él lo hará otra vez. Y ese cuadro crítico lo hará sobrenatural en tu vida. Lo que hemos leído, hermano, esta es una secuencia de casos que venían pasándole a los discípulos. Aunque usted no lo crea, los discípulos estaban pasando por depresión, por desánimo, estaban desalentados. Sí, el equipo que estaba con Cristo estaban desanimados. Amén. Estaban pasando por una profunda depresión porque no habían pescado nada, porque no tenían nada. Gloria al Señor. Habían trabajado. La situación para ellos como pescadores no pintaba nada bien. Pero ¿sabe algo? Jesús les había avisado mucho tiempo antes que esto iba a venir. Como a ti y a mí, Cristo nos ha avisado que lo que está pasando en el mundo iba a venir. Pero ¿sabe que a los discípulos los agarró de sorpresa? Como a ti y a mí. Los discípulos no pusieron atención a la palabra de Cristo y de repente salieron a pescar y nada. Cristo ya les había dicho. Y Cristo ya nos había dicho a nosotros que el mundo iba a ponerse en caos, pero no hicimos caso. Amén. Ellos no le creyeron, no pusieron atención a la palabra de Cristo. ¿Sabe? Uno de los discípulos, hermano, vendió al Señor Jesús. Otro de los discípulos lo traicionó, lo negó. Amén. El resto de los discípulos, cuando estaban en el huerto del Getsemaní, todos corrieron, lo dejaron solo. Amén. Y fueron y se encerraron en un cuarto. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Escucha el verso 3. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sabe por qué Pedro le prestó la barca? Porque no había pescado nada, estaba limpia, no tenía nada Pedro. De tal manera que Cristo vino y se sentó porque había espacio, porque le había trabajado y no tenía nada. Y sabe algo, hermano, así lo hace Dios. Dios llegó a tu vida y sigue llegando a tu vida cuando tú y yo no tenemos nada. Llegamos enfermos, sin remedio, en los vicios, en la miseria. No teníamos nada, pero Cristo llegó a nuestra barca. Dele el aplauso. Jesús se subió a la barca y comenzó a enseñar. Amén. Y le voy a decir algo. Cristo no enseñaba 40 minutos. Él enseñaba 2 o 3 horas. Y la gente no se iba. Amén. Ahora muchos vienen a la iglesia porque el servicio dura 1 hora.
Ah, caray, no hubo ni un amén ni nada. No, ahora sí voy ya a los servicios. No. Cuando Cristo predicaba, 2 horas, 3 horas, y a veces estaba en el desierto y la gente agarraba una piedra y se sentaban 2 horas en la piedra y Cristo predicando. Pero ahora no, somos muy light. Verso 4, no me voy a meter en problemas. Cuando terminó de hablar Cristo, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes, que les dijo, para pescar. No dijo a ver si, no, él le dijo: echa la red porque van a pescar. Amén. Jesús, hermano, primero le predicó. Escúcheme, ¿por qué Jesús no hizo primero el milagro a Pedro? ¿Por qué tuvo que hablar 2 o 3 o 4 o 5 horas en la barca? ¿Por qué les tuvo que hablar la palabra? Escúchame, porque lo que te prepara a ti para el milagro es la palabra de Dios. Te lo voy a repetir. Lo que te prepara a ti y lo que me prepara a mí para que Dios me dé un milagro es su palabra. Por eso Cristo primero se subió a la barca y les predicó y les enseñó. Cuando terminó de predicar, ya los había preparado. La tierra estaba lista y le dijo: ahora sí, agarren a red y tírenla a la derecha. Allá estaban listos para el milagro. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 y en el verso 17: luego la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces debemos de poner, hermano, atención a la palabra de Dios. La palabra es la que me está preparando para yo creer en ese milagro que es imposible, que el médico dijo que no hay remedio. Si yo escucho la palabra, Dios lo hará otra vez. Yo estoy agarrando fe que aún del polvo de la tierra Él me levantará, que Él mandará a sus ángeles cerca de mí para que me guarden y que mi pie no tropiece en piedra. La palabra me equipa, me prepara para un milagro. Oh, aleluya. La antesala de un milagro es la fe. Escucha, la antesala de un milagro es la fe, pero la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Nadie puede recibir un milagro de Dios si no tiene fe. ¿Y cómo va a recibir fe? Por la palabra. Es una cadena. No te puedes brincar. Dios no viola su palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Escucha, número 1. Jesús se llevó a Pedro cuando estaba cansado, agobiado, que no sabía qué hacer. ¡Pum! Apareció Jesús. Número 2. Jesús se llevó a Pedro, escucha, a la hora que no se pescaba. Pedro había trabajado toda la noche. Los verdaderos y buenos pescadores se van de madrugada a pescar. Pero Cristo llegó de día, cuando no se podía. Si en la noche no pudo pescar, imagínate de día. Dicen los grandes teólogos de la Biblia y los sabios de la pesca que se van de noche, porque cuando tú haces esto en el mar, los peces corren por la sombra que ven. Entonces, si se van de noche, cuando tiran la red no la ven y los atrapan. Amén. Si tú vas al mar de día, donde hay mucho pez, nomás haz la mano así, ¡pum!, van a correr todos los peces. ¿Verdad que sí? Entonces Cristo llegó de día, imagínate. Si de noche no pescaron, naturalmente de día no se podía.
Pero con Cristo no hay imposibles, sea de día, sea de noche, sea tiempo o no sea tiempo, con Él todo es posible. Y Cristo llegó a la hora que no se podía pescar. Número 3, Jesús lo llevó, escucha esto, al mismo lugar que Pedro había ido de noche, Cristo lo llevó de día. En el mismo lugar, dijo: súbete a la barca y vámonos. Y se lo llevó, dijo: a ver, ¿dónde estabas tú? Dijo: aquí, maestro. Dijo: bueno, aquí entonces. De día, cuando estaba cansado, cuando no sabía. Les voy a decir algo, yo siento la presencia de Dios. Cuando Pedro ya no tenía fuerzas, cuando había agotado toda su sabiduría, cuando se le habían acabado los recursos, Cristo llegó y se lo llevó a la hora que no se podía pescar. Y se lo llevó al mismo lugar donde él había estado toda la noche. San Juan capítulo 21 verso 6. Y les dijo: echar la red a la mano derecha. No, espérame, Señor, espérame. Aquí estuve en la noche. Cristo, hermanos, el profesional de la pesca era Pedro. Cristo tenía naturalmente una profesión de carpintero, ¿sí o no? Él no sabía de pesca. El verdadero pescador era Pedro. Pero cuando Cristo llegó, Pedro sometió su sabiduría a la sabiduría de Jesús. Cuando tú no sabes qué hacer, tienes que rendirte a la sabiduría del Todopoderoso. Dice: echar la red a la derecha de la barca. Estaban en el mismo lugar que él estuvo de noche. Era la misma red. Pero Cristo le dijo: mira, Pedro, te voy a enseñar cómo se hace. Pero no se le olvide, antes de ir aquí, les predicó, les habló la palabra. La palabra preparó la vida, el espíritu, la fe. De tal manera que cuando fueron otra vez a la mar, ellos iban creyendo el milagro. Ellos sabían que algo iba a acontecer por el poder de la palabra. ¿Sabe, hermano? Mire, Cristo le dijo: echar la red a la mano derecha de la barca y hallaréis. Escuche bien lo que le voy a enseñar. Pedro, lógicamente, él no podía, él sabía: no se puede, es de día. Lógicamente. Por eso yo estoy peleado con la lógica. Y hay muchos de ustedes que no me entienden. Y a lo mejor tú que me ves no me entiendes. Pero nosotros tenemos que vivir por el Espíritu de Dios. Y eso no encaja en la lógica del hombre. Lógicamente no se podía pescar. Le repito, Pedro era el experto. Jesús venía de una profesión de carpintero. Pero Pedro, escucha, había escuchado la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús avivó la fe de Pedro. Amén. Amén. Debemos entender, hermano, que Pedro creyó a la palabra. Entonces, cuando Cristo le dijo a Pedro: echa la red, ¿qué le contestó Pedro? ¿Alguien sabe? Toda la noche he trabajado. ¿Y qué más le dijo? Y no he pescado nada. ¿Y qué más le dijo? Pero, ¿cómo le dijo? No, dígalo recio. ¿Cómo le dijo? Pero en tu palabra. Le voy a enseñar algo aquí. Aunque estaba en el mar, Pedro no miró el mar. Dijo: no lo voy a echar la red al mar de Galilea. ¿La voy a echar en qué? Tu palabra. Voy a echar la red en tu palabra. Ahí estaban los peces.
Usted también, dígale: Señor, voy a echar mi red, no en el medicamento, no en el negocio, no en mi trabajo, la voy a echar en tu palabra. Porque ahí está todo lo que tú necesitas. Por eso el diablo viene y te desanima: no leas la Biblia, porque el diablo sabe que ahí está tu milagro. Y tú dices: no, pues sí, acabo que ni le entiendo. Y si no la lee, menos la va a entender. Recuerda, Cristo primero les predicó. Y Pedro tomó tanta fe que le dijo: mas en tu palabra echaré la red. Pedro trabajó toda la noche en el mar, pero ahora le estaba diciendo: la voy a echar en tu palabra. No la voy a echar en lo natural, no la voy a echar en el mar de Galilea. En lo natural del mar del Galilea no tiene peces ese mar, porque yo vine en la noche. Pero en tu palabra, Señor, no hay escasez. En tu palabra, Señor, no existe la derrota. En tu palabra, Señor, no hay crisis. En tu palabra, Señor, no hay enfermedad, no hay fracaso. Todo lo que usted haga, hágalo basado en la palabra de Dios. Pedro fue lo que hizo. Dijo: Señor, ya trabajé toda la noche, pero la voy a echar ¿en qué? En tu palabra. Naturalmente el mar de Galilea no tiene peces. Yo ya lo probé, vine en la noche, no hay nada. Pero tú vienes de día y me has dicho y me has hablado. Señor, ahora en tu palabra. Usted también, hermano, ¿quiere un milagro? Dios lo hará de nuevo por su palabra. Dios lo hará otra vez por su palabra. En la palabra de Dios no hay derrota. No conozco a alguien que haya practicado la palabra y que haya sido avergonzado, que esté derrotado, que esté en crisis, que sea un fracasado. Cuando usted hace algo en la palabra del Todopoderoso, todo va a cambiar. No, hay gente que está enferma y usa la lógica. Es que es lógico. No, pues sí, es que es lógico. No, ese es un error. Nosotros no vivimos por la lógica, vivimos por la palabra. Se lo voy a repetir. Usted ve su cartera sin dinero, su refrigerador sin comida. Es que es lógico, la pandemia. No, usted no puede vivir por la lógica. Usted dígale: Señor, en tu palabra yo voy a echar la red. En tu palabra voy a orar por esta persona y va a quedar sano. En tu palabra. La lógica decía: no hay peces, no hay nada en el mar de Galilea. Pero Pedro le dijo: más en tu palabra echaré la red. Y Cristo lo hizo de nuevo. Oh, aleluya. Yo estoy aquí para decirte, hermano, que en este año todo lo tenemos que hacer por la palabra de Dios. Y yo te garantizo que no va a haber fracaso en tu vida. Para muchos está muy alta esta predicación, pero es una realidad. ¿Por qué está muy alta? Porque están metidos tanto en lo natural. Yo en estos años, hermano, en este año pasado y créamelo, yo he visto la mano de Dios en mi familia como nunca. De verdad. Pero yo le sigo creyendo a Dios. A mí no me importa nada. Yo le creo lo que Él dice en su palabra. Y estoy plenamente convencido de que su palabra no falla. Pero hay muchos de ustedes aquí presentes, y dijo otro, y allá ausentes, que viven por la lógica. Usted, la lógica, escuche, la lógica dice que todo lo que usted avienta para arriba, ¿qué pasa? Cae. La lógica dice que usted no puede caminar sobre el agua.
Pero Cristo le dijo a Pedrito: ven, sal de la barca. Y aquel hombre empezó a caminar por el agua. Cuando vio la lógica, se hundió. Cuando tú tiras la red en la palabra, no hay lógica que te detenga. No hay fracaso, no hay crisis, no hay pandemia, no hay demonio, porque hay algo más poderoso, que es la palabra de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Verso 6. Habiéndolo hecho, ¿qué hizo? ¿Tiró la red en el mar? Le pregunto. No. ¿Qué dijo Pedro? En tu palabra. No tiró. Usted la ve por lógica en el mar. Pedro la vio en la palabra. ¿Dónde tiró la red entonces? En la palabra. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que no soy, porque soy hombre pescador. Cristo lo hizo de nuevo. Lo hizo una vez y lo hace otra vez. Y Él lo hace en tu vida, en tu familia, en tu salud. Lo hace ahí donde tú estás, detrás de esa pantalla, detrás de esa tableta. Cristo lo hace. Pero tienes que salirte de la lógica y clavarte en su palabra, que si Él lo dijo, Él lo hará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Que si Él lo dijo, yo estoy plenamente seguro, convencido de que Él lo hará de nuevo. Él lo hará de nuevo. Hace como 2 años atrás, yo me enfermé de la columna. No podía caminar, no me podía agachar. Estaba tirado. Yo caminaba en mi casa, hermano, y de repente no sentía las piernas y me iba. Y tenían que ir mis hijos a levantarme, imagínense. En esa condición estaba. Y fui al médico y me dijo: te vas a quedar inválido. Tienes tus vértebras zafadas, no tienes cartílago, tienes varias hernias en la columna vertebral. Dijo: no te puedo operar. Poco a poco vas a ir perdiendo la sensibilidad en tus piernas. Y sí pasó. Yo caminaba y de repente ¡pum!, me iba y no me podía parar. Y ahí iban mis hijos y me levantaban y casi me cargaban y me llevaban a la cama. Pero yo le creí a Cristo. Yo le dije: Señor, si tú me sanaste del cáncer, hazlo otra vez. Y oraron por mí los hombres de Dios de este ministerio. La iglesia se puso a orar y a ayunar. Y míreme, si no les digo ni cuenta se da, ¿verdad? Yo tiré la red otra vez. Y el doctor me decía: no puede manejar. Yo me venía de Monterrey a Saltillo manejando. Y me iba de Saltillo a Monterrey manejando. Yo tiré la red en la palabra. Yo tiré la red en la palabra. Y Cristo llegó y me sanó. Y hasta el día de hoy estoy sano por el poder de la palabra. Él lo hizo de nuevo. Así que lo que tú estás pasando, tú debes de poner tu fe en la palabra. No mires el mar de Galilea. Tira la red en la palabra. Es que el médico me dijo que no. Tira tu fe en la palabra. Tira tu fe en la palabra. No tenga temor. Avienta la red. Hermanos, que ya lo hice. Pedro también lo hizo toda la noche y lo volvió a intentar en la palabra. Y Cristo lo hizo de nuevo. Oh,
mi alma. Yo no sé. Y mire, hermano, escúcheme. Si usted pesca esta palabra, las cosas van a cambiar. Si usted pesca esta palabra, si usted realmente cree lo que le estoy hablando, lo que Dios dice, todo va a cambiar. Así, de la noche a la mañana. Pero si usted de los cristianos que dicen, la lógica me dice que no, el médico dijo que no, la cuenta dice que no, la pandemia dice que no, pues no. Pero si usted cambia como Pedro, escuche, ¿de dónde vino el milagro? De oír a Jesús predicar. Obtuvo fe. Cuando Cristo vio que Pedro tenía fe, le dijo, ahora sí, vámonos a alta mar. Y le dijo, ¿dónde estabas en la noche? Dijo, aquí, Señor. Aquí párate, le dijo. Dijo, ahora sí, agarra la red, pero tírala a la derecha de la barca. Dijo, Señor, ya lo hice, pero en tu palabra. Le estaba diciendo, yo no la voy a echar en el mar de Galilea, la voy a echar en lo que tú me predicaste, en lo que tú me hablaste, que sí se puede. Y quizás toda la gente que estaba ahí decía, no, hombre, van a perder el tiempo estos, si de noche no pescamos nada. Por lógica que de día no se puede. Pero Pedro usó la fe y no la lógica. Dijo, Señor, ok, porque tú lo dices en tu palabra. Dice la Biblia que la red se rompía, no la podían sacar del mar, que de tal manera le dijeron, ¡ey! A los otros incrédulos que estaban allá, que lo usaron por lógica, ¡ey, vengan! Ayúdenme a sacar la red. Dice que no podían. Cuando la sacaron, la subieron en la barca de Pedro, se hundía. Juntaron a otra barca, se hundía. Así Dios tiene preparado para ti. Así Dios tiene una lluvia preparada de bendiciones que te va a tapar la bendición de Dios. Va a ser sobreabundante en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, cuando tú y yo le digamos, hazlo de nuevo, Señor. Póngase de pie. Camine por la palabra de Dios. Muévase por la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, hermano, Él lo hará. No me oyó, o no lo cree. Si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Si tú actúas en la fe, no en la lógica natural. Si tú actúas en la fe, en la palabra, yo soy uno de los que te garantiza que Dios lo hará. Estoy seguro de eso. Dios no falla. Dios nunca llega tarde. Cuando no hay camino, Él abre camino. Él suple. Él levanta del polvo al pobre. Él hace todo cuando tú lo haces por fe en su palabra. Padre, bendigo a tu pueblo, a tus hijos que hoy nos están viendo, escuchando. Oro para que actúen en fe en tu palabra, no importando lo que el médico dijo, no importando lo que los ojos miran, no importando nada, sino tirando la red, no en el mar, en tu palabra. Sorpréndelos, sorpréndelos. Yo declaro milagros. No los veo, ni a los milagros, ni a tu pueblo, pero yo creo que tú puedes hacerlo. En el nombre de Cristo, amén.